Muy bien, tengan muy buenas noches, estimados doctores. Vamos a retomar nuestras clases de cirugía con las disculpas pertinentes. Y afortunadamente no nos vamos a retrasar mucho en nuestro cronograma. O sea, esta semana vamos a terminar de ver la parte de patología de estómago. Hoy viendo la parte de introducción. Mañana vamos a ver la parte de enfermedad ulceropéptica y vamos a finalizar el día viernes con el capítulo de abdomen agudo que hablaba sobre la úlcera péptica perforada. Entonces, como hemos incrementado o hemos aumentado para las clases de este curso VIP, estamos viendo la parte introductoria de cada capítulo para así comprender mejor, no solamente ya yéndonos a los capítulos específicos de la bibliografía o a los temas específicos de la bibliografía, sino también tratando de abarcar lo que nos presenta el texto como forma introductoria, porque puede que también de esos párrafos iniciales podamos tener algunas preguntas. O también el hecho de repasar y estudiar esa parte introductoria, pues nos ayuda a repasar un poco de anatomía, fisiología y demás, que forma parte también de nuestras ciencias básicas, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a continuar en esta oportunidad con la parte introductoria de estómago del capítulo 26 del libro de Schwartz, sin antes comenzar con un recordatorio de lo que vimos la semana pasada. Nuestra última clase de la semana pasada nos hablaba sobre la enfermedad por reflujo gastroesofágico y recordamos, ¿no? La enfermedad por reflujo gastroesofágico es una condición crónica en la cual el contenido del estómago se regurgita hacia el esófago, perdón, causando síntomas molestos o complicaciones, siendo una de las enfermedades gastrointestinales más comunes. Respecto a la etiología, la disfunción del esfínter esofágico inferior es la principal causa de la enfermedad por el reflujo, permitiendo que el ácido gástrico regrese al esófago. Otros factores incluirán una hernia hiatal, un retraso en el vaciamiento gástrico y también el aumento de la presión intraabdominal. Como síntomas clásicos, tenemos la pirosis, la regurgitación y la disfagia como los más comunes, que pueden empeorar después de las comidas y al acostarse. Los síntomas atípicos, como la tos crónica, la laringitis, el asma, el dolor torácico no cardíaco y hasta erosiones dentales, pueden ser presentes, los cuales pueden confundir el diagnóstico y retrasar el tratamiento adecuado. Respecto al diagnóstico clínico, puede ser clínico basado en el estudio de los síntomas típicos y la respuesta a una prueba terapéutica con inhibidor de la bomba de protones también puede apoyar el diagnóstico porque suele mejorar con estos medicamentos. Respecto a las pruebas diagnósticas, la endoscopia digestiva alta está indicada para pacientes con signos o síntomas de alarma como disfagia, pérdida de peso, sangrado y permite visualizar en la endoscopía esofagitis, estenosis y lesiones premalignas como el esófago de Barrett. El estudio de pechimetría esofágica de 24 horas fue considerado el estándar de oro para diagnosticar el ERGE, mide la exposición al ácido en el esófago. También tenemos la manometría esofágica que nos permite evaluar la función del esfínter esofágico inferior y también nos permite evaluar la motilidad esofágica. Esto es muy importante para considerar una técnica quirúrgica. Respecto al tratamiento médico, tenemos los inhibidores de la bomba de protones como primera línea de tratamiento, altamente eficaz para controlar síntomas e incluso curar las esofagitis. También puedes utilizar antagonistas de los receptores H2 o de histamina 2, menos potentes que los inhibidores de bomba de protones, pero pueden ser útiles en casos leves o como terapia de mantenimiento. También se puede utilizar antiácidos o alginatos que favorecen a que el paciente tenga un alivio sintomático ocasional. Respecto a las modificaciones en el estilo de vida, hay que evitar las comidas copiosas, alimentos desencadenantes como el chocolate, la menta, la cafeína, el alcohol o las comidas grasas. Es recomendable no acostarse inmediatamente después de comer y también elevar la cabecera de la cama, como tratar de que los pacientes con sobrepeso o obesidad pierdan peso. Respecto a las complicaciones del alergia, tenemos los que están en relación a la esofagitis erosiva, cuadros de inflamación y daño en el revestimiento del esófago, las estenosis esofágicas por un estrechamiento de la luz del esófago debido a una cicatrización y esto produciendo posteriormente disfagia. De igual forma, el esófago de Barrett, una metaplasia intestinal que aumenta el riesgo de adenocarcinoma de esofágico. Respecto al esófago de Barrett, pues se desarrolla aproximadamente el 10% de los pacientes con ERGE crónica, requiere vigilancia endoscópica regular para detectar displasia y así también un cáncer temprano.
Para el tratamiento quirúrgico, recordamos, tenemos la fundoplicatura de Nissen como un procedimiento laparoscópico que envuelve el fondo del estómago alrededor del esfínter esofágico inferior para fortalecerlo, para crear una nueva válvula y prevenir también el reflujo. Respecto a la fundoplicatura parcial, una alternativa en pacientes con alteraciones severas de la motilidad esofágica y también las terapias endoscópicas, aquellas nuevas técnicas como radiofrecuencia, sutura endoscópica del esfínter esofágico inferior, que son menos invasivas, pero que están todavía en investigación, no están descritas en nuestro texto. Respecto a las indicaciones para la cirugía, pacientes con mala respuesta al tratamiento médico, complicaciones del ERGE como estenosis o esófago de Barrett, y también de preferencia del paciente para evitar terapia médica a largo plazo. Para el pronóstico, pues con tratamiento adecuado, la mayoría de los pacientes con ERGE pueden controlar sus síntomas y prevenir complicaciones. Sin embargo, es una enfermedad crónica que requiere manejo continuo. Para el seguimiento, los pacientes con esófago de Barrett y aquellos con síntomas persistentes o recurrentes deben tener un seguimiento regular, con endoscopías y evaluación clínica. Para la educación del paciente, informar sobre la importancia de la adherencia al tratamiento, las modificaciones en el estilo de vida y el reconocimiento de los síntomas del alarma que requieren atención médica inmediata. Y bueno, recordamos que en nuestra última clase de la semana pasada no solamente vimos el ERGE, también vimos dentro del capítulo de ERGE otro tema de nuestra biografía que era las complicaciones metaplásicas o esófago de Barrett. Recordamos que el esófago de Barrett es una condición en la cual el epitelio escamoso normal del esófago distal es reemplazado por epitelio columnar metaplásico debido a la exposición crónica al ácido gástrico. La causa principal es el reflujo gastroesofágico crónico. La exposición prolongada al ácido gástrico provoca cambios en el revestimiento esofágico. Afecta aproximadamente al 10% de los pacientes con ERGE y es más común en hombres caucásicos mayores de 50 años. Para el diagnóstico se realiza mediante endoscopia digestiva alta, donde se observan las lengüetas del epitelio columnar en el esófago distal. La biopsia confirma la presencia de metaplasia intestinal con células caliciformes. La clasificación de la displasia, pues vamos a tener esos casos sin displasia, con una displasia de bajo grado, con una displasia de alto grado y ya con datos de adenocarcinoma. Respecto al riesgo del adenocarcinoma como tal, el esófago de Barrett aumenta significativamente el riesgo de desarrollar el adenocarcinoma esofágico. El riesgo es mayor en pacientes con displasia de alto grado. Para el seguimiento y vigilancia, pues sin displasia, una endoscopia cada 3 a 5 años. De bajo grado, de 6 a 12 meses. De alto grado, cada 3 meses. O un tratamiento definitivo intentando evitar un adenocarcinoma. Tratamiento médico, pues tenemos los inhibidores de la bomba de protones para suprimir la producción de ácido gástrico y controlar los síntomas del ERGE. Y de igual forma, modificaciones del estilo de vida, incluyendo cambios dietéticos, la pérdida de peso y evitar alimentos desencadenantes de reflujo. Dentro del tratamiento endoscópico se puede intentar una ablación por radiofrecuencia, que es utilizada para eliminar el epitelio metaplásico y promover la regeneración de un epitelio escamoso normal, como también una resección endoscópica de la mucosa, una técnica REM, para remover áreas focales de displasia de alto grado o hasta adenocarcinoma temprano. El tratamiento quirúrgico tendría que ser de igual forma un intento de exéresis o extirpación, en este caso una esofagectomía, reservada para casos con adenocarcinoma o displasia de alto grado refractaria a un tratamiento endoscópico. Y entre las complicaciones, pues tenemos las estenosis esofágicas debido a la fibrosis, a la cicatrización, las úlceras esofágicas en la mucosa metaplásica que puede ocurrir en ese epitelio, y los datos de hemorragia, que si bien no es muy común, puede llegar a ser importante. Los factores de riesgo para la progresión, pues mientras más tardemos en controlar el reflujo, mayor factor de riesgo de progresión a adenocarcinoma tendremos, ¿no? Entonces dependerá de la duración y la severidad del reflujo, la longitud del segmento del epitelio de Barrett, de la mucosa de Barrett, y la presencia de displasia, ya sea de bajo grado o de alto grado. Para el pronóstico, la mayoría de los pacientes con esófago de Barrett no desarrollan adenocarcinoma. La vigilancia regular y el tratamiento adecuado pueden prevenir la progresión al cáncer. La prevención, pues, requiere un control efectivo del reflujo ácido mediante tratamiento con inhibidor de la bomba de protones, la notificación de factores de riesgo como el tabaquismo y la obesidad, y es importante la educación del paciente, ¿no? En el sentido de que debe informar sobre la importancia de la adherencia al tratamiento, la vigilancia endoscópica regular y el reconocimiento de síntomas de alarma como disfagia, pérdida de peso e incluso hemorragia.
Muy bien. Entonces, eso respecto a lo que vimos la última clase de la semana pasada, cerrando nuestro capítulo de patología de esófago. Hoy nos toca abordar ya patología de estómago y recordamos que como esta no se encuentra directamente en nuestra bibliografía, sino es la parte introductoria, vamos a saltarnos el caso clínico, vamos a reservarnos el caso clínico y las preguntas para nuestras clases de mañana y de pasado, donde vamos a tener un caso clínico justamente de la enfermedad úlcera péptica y también de una úlcera péptica perforada. Entonces, vamos a comenzar viendo lo que nos presenta el texto respecto al estómago. Y lo primero que nos dice, pues que de forma general el estómago almacena y facilita la digestión, tanto así como la absorción de los alimentos que son ingeridos y también ayuda a regular el apetito. Las enfermedades tratables del estómago son frecuentes y este último, pues el estómago como tal, es accesible y relativamente indulgente para la manipulación quirúrgica. O sea, es un órgano que nosotros podemos manejar de forma quirúrgica. Con el fin de proporcionar un diagnóstico preciso y un tratamiento racional, el médico, por tanto, debe comprender la anatomía gástrica, la fisiología e incluso la fisiopatología. El mismo texto dice, ¿no? Es necesario comprender los procesos mecánicos, secretores, endócrinos de la fisiología del estómago como sus funciones importantes para así poder identificar alteraciones en la fisiología y así conocer también o saber reconocer los trastornos o enfermedades gástricas, ya sean tanto benignas como malignas. Respecto a la anatomía, nos menciona, ¿no? Mm, lo que viene a ser las relaciones anatómicas y morfológicas de una anatomía macroscópica. Por tanto, comienza el texto mencionándonos que el órgano abdominal más proximal del tracto digestivo es el estómago. Por tanto, la porción unida al esófago se llama cardias. Pero eso es importante, ¿no? Nosotros no podemos confundir al cardias con el esfínter esofágico inferior, de que el cardias es esa zona. Pero la unión gastroesofágica es ahí donde se encuentra específicamente nuestra zona de alta presión del esfínter esofágico inferior. El mismo texto lo dice, ¿no? Tenemos el cardias y justo proximal en la unión gastroesofágica se encuentra recién el esfínter esofágico inferior. Acá, ¿vale? Al otro extremo tenemos el final del estómago, del antro, hacia lo que es el esfínter pilórico, píloro, y su unión al duodeno, ¿no? Entonces el estómago nace en el cardias y termina en el píloro. De igual forma, el texto nos menciona, ¿no? Tenemos la presencia del ángulo de His, que vendría a ser este ángulo, donde el fundus, fondo gástrico, se encuentra con el lado izquierdo de nuestra unión gastroesofágica. Luego también tenemos dos tipos de curvaturas. Una que en este caso vendría a ser medial, que es la curvatura menor, de menor extensión, que se va a encontrar fijada al hígado. Y luego tenemos una curvatura mayor, que es lateral, y que esta va a estar en relación al origen de nuestra epiplón mayor. Cuando el estómago de esta sección vertical cambia, gira hacia una situación más horizontal hacia el duodeno, es donde se origina lo que nosotros conocemos como antro pilórico. Y finalmente el píloro con el esfínter pilórico, que va a encargarse de controlar justamente el vaciamiento o el paso del contenido gástrico hacia el intestino delgado, hacia el duodeno. Justamente respecto a sus relaciones, nos menciona, ¿no? El estómago se va a relacionar con muchos órganos, desde el hígado, el páncreas, el mismo duodeno, incluso los riñones. Entonces, respecto al segmento lateral izquierdo del hígado, este suele cubrir anteriormente al estómago. Y al principio el estómago está unido al colon transverso por el epiplón gastrocólico, ¿no? Entonces, recordamos que tenemos nuestro colon transverso y el epiplón mayor se va a encargar de unir tanto la curvatura mayor del estómago como el colon transverso. De igual forma, si nosotros liberamos, como se ve en esta figura, el epiplón mayor, vamos a pasar a la transgravidad de los epiplones. Y ahí vamos a encontrar que el estómago se encuentra por delante del páncreas y la bolsa mental, ¿no? Aquí, posterior al estómago, se encuentra entonces la bolsa mental
del aumento menor y el páncreas. Eso es importante porque pancreatitis o colecciones pancreáticas, como pseudoquistes y demás, pueden crecer lo suficiente como para desplazar al estómago o alterar su capacidad de producir molestias gastrointestinales. Respecto a la curvatura menor, como les decía, se encuentra atada, fijada al hígado por el ligamento. Vamos a verlo, ¿no? Este vendría a ser la figura del epiplón gastrohepático. El ligamento hepatogástrico, epiplón menor o también conocido como pars flácida. Respecto a la vascularización arterial y venosa, esto es muy importante cuando nosotros hablamos de la anatomía quirúrgica en el sentido de que aprovechamos que es una porción, o tal vez la porción más ricamente vascularizada del tubo digestivo. ¿Eso qué quiere decir? Que es una parte que va a recibir mucha irrigación. Estamos hablando de que cuatro arterias se van a encargar de formar dos sistemas de redes que se encargan de unidas producir una gran irrigación al estómago, pero que incluso cuando nosotros hacemos resecciones parciales del estómago y tenemos que hacer ligadura de hasta dos arterias de las cuatro, con esas otras dos arterias el estómago es capaz de no presentar datos de isquemia ni necrosis. ¿Cuáles van a ser esas cuatro arterias? Primero vamos a tener las arterias gástricas izquierda y derecha, y luego las arterias gastropiploicas derecha e izquierda. Ambas van a formar, por ejemplo, las gástricas izquierda y derecha van a formar su red en la curvatura menor y las gastropiploicas derecha e izquierda forman su red en la curvatura mayor. Y van a ir presentando vasos cortos que se van dirigiendo directamente la mucosa, bueno, al tejido del estómago. Siendo así que la arteria gástrica izquierda se considera la arteria más grande del estómago, seguida de la arteria gastropiploica derecha, que vendría a ser la segunda más grande. Respecto al drenaje venoso, pues las venas que drenan el estómago son casi siempre paralelas a las arterias. Y en este sentido es importante recordar que las venas gástricas izquierda, o también conocida como vena coronaria gástrica, y la derecha van a drenar al sistema porta, ¿no? Nuestra vena porta. En cambio, la vena gastropiploica derecha va a drenar a la vena mesentérica superior y la vena gastropiploica izquierda va a drenar a la vena esplénica, que de igual forma va a dar origen a la vena porta. Respecto al drenaje linfático, tenemos esta figura del texto que nos muestra, ¿no? Los ganglios linfáticos son paralelos a los vasos sanguíneos y por tanto van a estar en relación a tanto los vasos arteriales como venosos. Y estos son importantes porque la patología neoplásica gástrica es importante, suele ser frecuente y el tratamiento, considerando la plasticidad que tiene el estómago para poder resistir tratamiento quirúrgico, manipulación quirúrgica, pues requiere entonces que también se haga un adecuado manejo del drenaje linfático. En ese sentido, es importante conocer que esos ganglios linfáticos se van a encontrar a lo largo de toda la irrigación del estómago. Es por eso que los cirujanos y los patólogos han numerado los grupos de ganglios linfáticos primarios y secundarios, como podemos ver en la figura del texto. ¿Esto por qué razón? Porque si bien podemos tener una neoplasia, ya sea a nivel del antro o ya sea a nivel corporal, y que se puede resolver, digamos, con una resección, tal vez con una gastrectomía total o con una parcial, de igual forma, la recomendación es realizar un vaciado o una extirpación adecuada de los ganglios linfáticos para así prevenir metástasis. Respecto a la inervación, pues recordamos nosotros que los nervios vagos que descendían lateralmente o lado a lado de nuestro esófago, conforme se van acercando a la cavidad peritoneal, van cambiando de disposición, siendo así que el que se encontraba a la izquierda se convierte en anterior y el que se encontraba a la derecha se convierte en posterior. Esta distribución de los nervios vagos se va a mantener en la cavidad peritoneal y va también a distribuirse de esa forma en nuestro estómago. Es por eso que el nervio vago izquierdo va a inervar la cara anterior y el nervio vago derecho va a dirigirse hacia la región posterior. En ese sentido, los nervios vagos proporcionarán la inervación parasimpática extrínseca,
utilizando como neurotransmisor la acetilcolina. Recordamos nosotros que del nervio vago izquierdo vamos a tener de origen lo que se conoce el nervio de la Trajette, que va a dirigirse a la incisura angular, donde va a dar unos ramos finales, unos tres ramos finales que se conocen como, dice el texto, pata de cuervo, o algunos conocemos como pata de ganso. De igual forma, el nervio vago posterior da también un- una rama hacia el fundus posterior, conocido como nervio criminal de Gracie. Es importante porque, si bien no se realiza con mucha frecuencia actualmente, pero dentro de las primeras descripciones de cirugía gástrica y especialmente de úlcera gástrica, se encuentra descrito lo que vienen a ser las vagotomías. Y en ese sentido, pues las vagotomías o sección de los nervios vagos pasaban desde las tronculares, que al ser tronculares condicionaban a ciertas complicaciones al paciente, que eso lo vamos a ver ya en nuestra clase del día viernes, o se podían hacer selectivas o hasta altamente selectivas, ¿no? Actualmente la idea es hacer altamente selectivas y dentro de las selectivas, pues era muy importante reconocer esta anatomía de la inervación. ¿Por qué razón? Porque si no se hacía de forma completa, el objetivo no se alcanzaba. En general, llamado adelantándome un poco respecto al tratamiento quirúrgico, pues la idea es controlar la hipersecreción gástrica. Entonces, cuando no se conocía o no se conoce muy bien la anatomía de la inervación, puede dejarse este nervio o este ramo del nervio vago posterior hacia el fundus y mantendríamos, o sea, si no se secciona, si no se identifica y no se secciona, no podríamos resolver o no podríamos disminuir de forma satisfactoria la hipersecreción y por eso también se denomina nervio criminal de Gracie, porque no suele encontrarse de forma sencilla. Y Gracie, pues, es uno de los anatomistas cirujanos que hace mucho hincapié en la identificación de estos ramos. Respecto a los nervios vagos, pues su efecto en la secreción, en la función motora, el flujo sanguíneo y la citoprotección es importante. De igual forma, tendrían un efecto en el control del apetito, en la inmunidad y también en la inflamación de la mucosa. Eso dentro de lo que se conoce como inervación parasimpática. Si nosotros hablamos de la inervación simpática, pues tenemos que dirigirnos hacia la inervación de los nervios simpáticos extrínsecos al estómago que se originan en los niveles espinales de T5 a T10, que van a dirigirse hacia los nervios esplácnicos o van a conformar los nervios esplácnicos para llegar al ganglio celíaco. El neurotransmisor predominante de esta inervación simpática es la epinefrina. Respecto a la histología, y el texto hace mucho hincapié en la parte de histología y fisiología. ¿Por qué razón? Porque histológicamente podemos distinguir cuatro capas distintas de la pared gástrica, pero es que hay que reconocer que el estómago tiene una capacidad muy interesante de poder resistir el efecto del jugo gástrico, que es capaz de digerir el alimento, capaz de digerir o destrozar el alimento, pero tiene la capacidad de poder resistir ese efecto agresivo del ácido. Entonces, todo esto es gracias a su composición, especialmente de lo que nosotros conocemos como su capa mucosa y especialmente la mucosa y la submucosa. Tendremos entonces cuatro capas, la más profunda, la mucosa, seguida de la submucosa, seguida de una muscular propia y finalmente una serosa. Estas son imágenes del texto. Aquí tenemos un corte histológico con su adecuada tinción y aquí tenemos una figura esquemática. Respecto a la mucosa, pues la mucosa va a estar compuesta del epitelio, la lámina propia de ese epitelio, y tiene la capacidad de tener una propia muscular, que se conoce como muscularis mucosa. Posteriormente a esta muscularis mucosa tenemos la submucosa. Esta submucosa que se encuentra ricamente provista de vasos sanguíneos y también de fibras de colágeno, siendo que para una sutura, una reparación gástrica, es muy importante tomar en cuenta la submucosa porque va a permitir que nosotros podamos afrontar bien los tejidos gástricos. A este nivel vamos a tener también un plexo.
el plexo mucoso autónomo de Meissner. Posteriormente vamos a tener la muscularis propia. Esta capa muscular propia está compuesta de tres diferentes capas musculares que se diferencian por la dirección de sus fibras. Estamos hablando de que vamos a tener una capa oblicua interna, una capa circular media y externamente una capa longitudinal. Todas estas capas son como prolongaciones de las capas que tenía también el esófago. De igual forma, esta capa muscular propia tendrá también su propio plexo. Estamos hablando del plexo mintérico de Auerbach y también vamos a poder encontrar ciertas células que también tienen una función de control de la contracción, es un control neuronal, que estamos hablando de las células intersticiales de Cajal. Y finalmente, como la capa más externa, tenemos la capa serosa, una capa de tejido conectivo que está representada por nuestro peritoneo visceral y que también es importante cuando nosotros hablamos de las reparaciones o de las suturas a nivel del estómago. Les repito, estas son figuras del texto. Aquí tenemos, ¿no? Como tenemos el epitelio superficial que tiene la característica de presentar criptas profundas y lo importante cuando hablamos de la mucosa y su epitelio y sus criptas es que cada una de estas criptas va a dar origen a lo que se conoce como una glándula gástrica o la unidad mínima de función del estómago. Esta fosa gástrica, glándula gástrica o esta unidad mínima funcional, pues va a tener zonas, ¿no? Zona de la fosa, su istmo, su cuello y su base, y vamos a tener diferentes tipos de células. Desde las células de la mucosa superficial que se encuentran revistiendo toda la superficie del estómago, hasta lo que vienen a ser las células parietales, las células de la mucosa del cuello, las células principales y también células endócrinas. Entonces, cuando el texto nos habla de las células parietales del estómago, de la pared de esta glándula gástrica, pues tenemos tanto el tipo de célula, sus características histológicas, que eso faltaría en esta tablita, pero que me parece más importante hacer hincapié en las funciones principales de cada tipo de células. Respecto a estas células mucosas de la superficie y de las criptas, pues su función principal es la producción de mucoproteína y bicarbonatos neutros que forman un gel en la superficie luminal gástrica con la función de neutralizar el ácido clorhídrico. También tenemos las células de la mucosa del cuello, que son células progenitoras para todas las demás células epiteliales gástricas, una producción de glucoproteínas y también se encargan de la producción de los pepsinógenos 1 y 2. Tenemos también la célula parietal o célula oxíntica, como las células que se encuentran en esta figura, que se encargan de la producción del ácido clorhídrico, la producción del factor intrínseco y la producción también de bicarbonato. De igual forma tenemos las células principales. Estas células principales se encargan de la producción del pepsinógeno, ya sea 1, 2 e incluso de lipasa. También tenemos la célula mucosa cardiopilórica. Esta célula mucosa cardiopilórica se encarga de la producción tanto de glucoproteína y producción de pepsinógeno. Algo importante es que todas estas células se encuentran en un recambio constante, como menciona cuando hablamos de estas células de la mucosa del cuello, como células progenitoras, en el sentido de que se ha descrito que existen células madre, ¿no? Células madre a ese nivel del estómago, que se encargan justamente de poder reemplazar de forma ávida, de reemplazar de forma oportuna, rápida, todas aquellas células que se van descamando, que se van eliminando, porque eso también forma parte de nuestra barrera de protección contra el ácido, que lo vamos a ver más adelante también. Otro punto importante que nos menciona el texto es que si bien cada una tiene su función principal, todas tienen la capacidad de poder producir bicarbonato. Esto también es muy importante porque justamente el bicarbonato va a servir para proteger del efecto ácido del ácido clorhídrico luminal o externo. Finalmente aquí tenemos, de igual forma en el texto, las células endócrinas con un espacio, porque las células endócrinas las vamos a tener en una tablita más adelante, en una figura, ¿no? Teniendo principalmente tres tipos de células endocrinas del estómago
y también la producción de diferentes hormonas gástricas. Esta figura del texto lo que hace es presentarnos de forma esquemática las características de las principales células gástricas. Por ejemplo, de este lado tenemos lo que viene a ser las características de una célula parietal, en lo cual podemos ver, ¿no? Como célula parietal, aquí ya podemos ver las mitocondrias. Una gran cantidad de mitocondrias porque requieren mucha energía. Y aquí recordamos, ¿no? Células parietales, veamos. Oxíntica parietal que se encarga justamente de la producción del ácido clorhídrico y que la producción de este ácido clorhídrico requiere una alta concentración de energía. Lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de fisiología, pero justamente esta célula se caracteriza porque tiene estas abundantes mitocondrias que se van a encargar de producir energía para poder realizar la producción del ácido clorhídrico. En contraparte, tenemos esta otra célula parietal del estómago. Nosotros hablamos de células parietales en el sentido que van a formar parte del revestimiento de nuestra glándula, pero esta imagen corresponde a la estructura de una célula principal o oxíntica. Es muy diferente. Aquí más bien lo que nosotros tenemos es estas como vacuolas, ¿no? Y estas como simógenos, ¿no? Gránulos simógenos. Y importante, nuestro aparato de Golgi. Nuestro aparato de Golgi y de igual forma lo que viene a ser nuestro retículo endoplasmático, que nos va a permitir entonces reconocer que esta célula se encarga de una producción proteica importante. Entonces recordamos que nuestra célula principal se va a encargar justamente de producir pepsinógenos. Estamos hablando de enzimas, de estas enzimas pepsinógenos uno y 2 que van a dar origen a la pepsina y de igual forma a la lipasa, ¿no? Entonces, esta figura o estas figuras del texto lo que hacen es presentarnos las diferencias estructurales histológicas de los diferentes tipos de células porque se encuentran especializadas para la función para la cual han sido diseñadas. Y respecto a las células endócrinas, les decía, ¿no? Aquí mismo, cuando hablaba esta tablita, que es una tabla del texto, nos habla de las células endócrinas, nos dice ver figura número 2611 o figura 11 del capítulo 26, que es justamente esta, ¿no? Que nos dice que nosotros vamos a tener principales tres tipos de células endócrinas y que van a cambiar de presentación o de concentración respecto a dónde se encuentran, ¿no? Si nos encontramos en una mucosa oxíntica, vamos a tener mayor prevalencia de estas células SL, que quieren decir las células enterocromáfinas, que se encargan de la producción de histamina, seguidas de estas células tipo D, que se encargan de la producción de somatostatina, y luego tenemos las células G, que se encargan de la producción de gastrina, que estas van a ser más presentes en lo que viene a ser la mucosa pilórica. Entonces, estas vendrían a ser las tres principales células, ¿no? Las células D, las células enterocromáfinas y las células G, productoras de somatostatina, histamina y gastrina. Aunque si bien estas no son las únicas células, o, perdón, las únicas hormonas que produce el estómago, más adelante en fisiología vamos a ver cuáles son las hormonas que produce el estómago, pero las más representativas son estas tres. Justamente, respecto a la fisiología, pues vamos a determinar la fisiología dividida en dos partes importantes, ya que el estómago se va a encargar de almacenar los alimentos, facilitar la digestión a través de una variedad de funciones. Estamos hablando de una función secretora y de una función motora. Respecto a las funciones secretoras, tenemos que hablar sobre la producción del ácido, la producción de pepsina, de factor intrínseco, de moco y de las hormonas gastrointestinales. En cambio, la función motora estará dirigida al almacenamiento de los alimentos, hablando de su capacidad de relajación receptiva, de alojamiento, su capacidad de molido, de mezclado y también la capacidad que tiene para hacer un vaciamiento o un vaciado controlado, al igual que el mantenimiento o automantenimiento que realiza el estómago en los periodos entre las comidas o interprandial. Respecto a la parte de la fisiología encargada de la secreción ácida, nosotros podemos ver, ¿no?
que el ácido clorhídrico en el estómago acelera la descomposición física cuando está en relación con la pepsina y también la descomposición bioquímica de los alimentos ingeridos. Tiene que haber todo un proceso de proteólisis, inhibe la proliferación también de patógenos porque ese ambiente ácido es agresivo para las bacterias y por tanto muy pocas bacterias van a poder proliferar. Es un ambiente que ayuda a inhibir esa proliferación de gérmenes patógenos. Ayuda también a mantener un microbioma gastrointestinal sano. Esto es importante y se ha podido comprender ya que con el uso de los antiácidos, medicamentos antiácidos y demás, que la supresión a largo plazo, utilizando especialmente inhibidores de la bomba de protones, se ha relacionado con un mayor riesgo de presentar colitis por Clostridium difficile y también otras gastroenteritis. Si bien nos ayuda en un lado, podemos correr riesgo en otra esfera, ¿no? En este caso, la esfera infectológica. También el texto nos menciona, ¿no? La célula parietal se estimula para secretar ácido cuando uno o más de los tres tipos de receptores son estimulados por la acetilcolina. Y recordamos que la acetilcolina es el neurotransmisor de nuestro sistema parasimpático que está representado justamente por los nervios vagos. Ahora, ¿cuáles vienen a ser entonces esos tres tipos de receptores? El texto nos menciona, ¿no? Las neuronas entéricas, la gastrina y los receptores de histamina. Entonces, aquí, como podemos ver, tenemos nuestra célula con su receptor de gastrina, su receptor de acetilcolina, su receptor de histamina y también receptores de somatostatina, también de adenilato ciclasa. ¿Qué es lo que sucede? Para que pueda producir o secretar ácido la célula parietal debe ser estimulada. Por tanto, uno de los estimulantes tiende a ser nuestro receptor de colecistoquinina, que junto con la gastrina pues se va a encargar de activar la transmisión de este estímulo mediante la proteína G para la activación de sinasas, para la activación de nuestras proteínas sinasas, nuestro cambio del ATP a nuestro AMP cíclico, la producción de energía y dirigirnos hacia nuestra bomba de protones, ¿no? Nuestra bomba de protones es nuestra bomba de potasio, hidrogeniones, que se va a encargar de introducir el potasio y eliminar a la luz o secretar a la luz hidrogeniones. De esa forma estamos favoreciendo el ambiente o el lumen ácido. Es por eso que nuestras células productoras de ácido necesitan abundantes mitocondrias, porque este proceso se realiza a contragradiente, se utiliza mediante una bomba activa, mediante el uso de energía, ¿no? En este caso el ATP. Pero si bien la célula va a introducir potasio a su interior, tiene canales de difusión pasivos que se encargan de transportar el potasio que ha ingresado, vuelve a salir por estos canales de potasio. Y de igual forma, tenemos canales de cloruro que ayudan a mantener la homeostasis en el interior de la célula. Más o menos entonces, así se podría explicar la fisiología de lo que viene a ser la producción de ácido en nuestra célula parietal. Y pues recordamos que el estómago humano tiene 1.000 millones de células parietales. Casi todas estas células parietales se encuentran distribuidas en los primeros 2 tercios proximales del estómago. Entonces, aquí es importante recordar entonces que como estimuladores tenemos la presencia de la histamina y de la gastrina. ¿Por qué esto es importante? Porque si nosotros recordamos el mecanismo de función o el mecanismo de acción de los medicamentos que utilizamos para el tratamiento de la enfermedad úlcera péptica, por ejemplo, tenemos los que son inhibidores de los receptores de histamina 2, ¿no? Entonces, inhiben nuestros receptores H2 y por tanto, al inhibirlos, no van a desencadenar la activación tanto de la proteína G, de las sinasas, de proteínas sinasas, y tampoco va a desencadenar entonces en el estímulo para nuestra bomba de protón, ¿no? Nuestra bomba de protón es justamente esta, ¿no? Nuestra HK bomba. De igual forma, los inhibidores de la bomba de protones van a
dirigirse directamente a la bomba de protones para anular o inhibir su efecto en el transporte activo del potasio hacia el interior de la célula y la eliminación de hidrogeniones hacia la luz del estómago. Entonces, es así como funciona tanto la ranitidina como el omeprazol o la familia de los omeprazoles. Entonces, esta secreción fisiológica de ácidos, aquí la hemos visto de forma microscópica, de forma macroscópica podremos definirlo, que responde a tres fases, ¿no? Va a ser dividida en la respuesta a tres fases. Una fase cefálica, que está en relación a estímulos como el olor, como el sonido, incluso de los alimentos, de la visión. Cuando nosotros vemos algún alimento que se ve suculento, por decirlo de una forma, pues vamos a tener estímulos que se envían hacia sitios corticales específicos y especialmente a puntos hipotalámicos. Estamos hablando que 30% de la respuesta a la secreción ácida se encuentra en relación a este estímulo o esta fase cefálica. La mayor parte se encuentra en nuestra fase gástrica. Esta fase gástrica se activa ya por receptores propios del estómago cuando el alimento llega al estómago hasta que el alimento pasa el esfínter pilórico. Corresponde a la mayor parte, lo repito, el 60% de la respuesta a la secreción ácida y se ha descrito incluso una fase intestinal que es poco conocida y que responde solamente al 10% de la secreción ácida que estaría en relación a la recepción o ese estímulo receptivo del intestino, estamos hablando del duodeno especialmente, cuando recibe el alimento que ha provenido de la cámara gástrica. Tenemos esta figura que nos presenta el texto, ¿no? En el sentido de que justamente la comida se encarga de estimular lo que viene a ser la producción de ácido. El control fisiológico de la secreción del ácido está basado por la presencia del alimento. Este alimento lo que va a hacer es estimular las células G, nuestro nervio vago, y aquí tenemos un modulador. Nuestro modulador es la célula D. Esta célula D que se encarga de la producción de somatostatina. Esta somatostatina no va a tener un efecto potenciador como tiene la acetilcolina, como tiene la gastrina. Como podemos ver en las figuras, el nervio vago, la célula G tienen este efecto positivo para la secreción ácida. En cambio, nuestra célula D es nuestro moderador. Tiene un efecto inhibidor, un efecto negativo, un efecto de control. Entonces, por ejemplo, la presencia de la comida estimula nuestro nervio vago, el nervio vago manda acetilcolina que va a dirigirse hacia nuestra célula enterocromafin, que se encarga de la producción de histamina y que esta histamina de igual forma estimula la célula parietal, la acetilcolina directamente igual estimula la célula parietal y la gastrina de igual forma estimula la célula parietal. Pero no solamente estimular la célula parietal, también va a estimular o va a tener un efecto hacia nuestra célula D. Nuestra célula D que va a percibir ese efecto ácido o ese efecto de estimulación a la célula parietal y lo que va a hacer es va a empezar a producir somatostatina para controlarlo, para que esta producción de ácido a la luz del estómago no se descontrole. Es por eso que aquí tenemos, ¿no? Nuestro receptor de somatostatina hace otro tipo de proteína G que se va a encargar de inhibir nuestra bomba o nuestras proteínas sinasas, nuestro adenilato ciclasa que transforma el ATP junto con el aumento del AMP cíclico y demás para la energía, lo va a inhibir. Entonces, de esa forma también inhibe la activación o el efecto de nuestra bomba de protones. ¿Esto por qué es importante? Porque cuando hablamos de la somatostatina, la infección por el Helicobacter pylori aparentemente tiene una acción sobre nuestra célula D, tanto destructiva o incluso se podría decir que inhibe la activación de nuestra célula D y por tanto disminuye la somatostatina y por tanto el efecto ácido se vuelve como que en un círculo vicioso que favorece la hipersecreción gástrica, favorece la lesión de la mucosa y por tanto posteriormente los cambios que vamos a ver cuando hablemos de infección por Helicobacter pylori muy relacionado a nuestra enfermedad ulceropéptica. Pero bueno, les repito, como decía el texto al principio,
es muy importante conocer la parte de anatomía, de fisiología especialmente, junto con la fisiopatología, para poder entender cómo es que las enfermedades del estómago se originan, se manifiestan y cómo también nosotros podemos tratarlas. Entonces, habíamos visto esa parte de la secreción ácida, ¿no? Cefálica gastrointestinal, recordando que la secreción interprandial existe. No es mucha, estamos hablando de 2 a 5 miliequivalentes de ácido hidroclórico por hora, que esto representaría casi el 10% de la producción máxima cuando uno está durante la digestión. Pero existe, entonces existe esta secreción interprandial o entre las comidas que suele ser mayor en la noche. Cuando nosotros realizamos una vagotomía o un bloqueo continuo con medicamentos inhibidores de los receptores H2, como la ranitidina, por ejemplo, se reduce esta secreción interprandial entre un 75 a un 90%. De igual forma, el efecto estimulante del ácido de la gastrina está mediado en gran medida por la histamina, ¿no? Lo que hemos visto. La gastrina también va a estar en relación al estímulo de esta célula enterocromafin que se encarga de la producción de histamina. Y también tenemos el efecto que tiene la somatostatina, que inhibe tanto la liberación de histamina como también inhibe la liberación de gastrina y por tanto ayuda a controlar la activación de la célula parietal y así también inhibe, modera, controla la secreción de ácido. Como les decía, su función puede inhibirse debido a una infección por Helicobacter pylori. Eso respecto a lo que viene a ser la secreción de ácido como tal. Pero también hemos dicho que el estómago no solamente se encarga de la producción de ácido, también va a producir pepsinógeno. Entonces, el pepsinógeno, nosotros recordamos que va a ser como una cadena proteica que va a escindirse, que va a fragmentarse, dando origen a la molécula activa que viene a ser la pepsina. Y esta pepsina ya va a tener ese efecto enzimático para la digestión. Entonces, recordamos, ¿no? El estímulo fisiológico más potente es la ingesta de los alimentos. La acetilcolina es el mediador más importante que estimula la secreción de pepsinógeno, siendo la somatostatina aquella otra molécula, aquella otra hormona que se encarga de inhibir la secreción de pepsinógeno. Entonces, ¿quién estimula? La acetilcolina. ¿Quién inhibe? La somatostatina. Y vamos a tener dos tipos de pepsinógeno. El pepsinógeno 1, que se produce por las células principales en las glándulas productoras de ácido. Y el pepsinógeno 2, que se produce por las células principales y las células epiteliales superficiales productoras de moco. Ahora, este pepsinógeno, como les decía, se escinde, se fragmenta en la enzima pepsina, que es la forma activa. ¿Cómo sucede esta fragmentación? El pepsinógeno se fragmenta cuando alcanza o cuando se encuentra en un pH de 2,5 y posteriormente se inactiva cuando se encuentra frente a un pH mayor a 5. Esto respecto al pepsinógeno 1. El pepsinógeno 2 suele tener la misma reacción a valores de pH muy cercanos, ¿no? No varía mucho los valores de pH en los cuales se activa y también en los que se desactiva. Los niveles séricos de pepsinógeno 1 y 2 aumentan cuando uno está con una infección o con una gastritis por Helicobacter pylori. De igual forma, la infección prolongada por Helicobacter pylori puede conducir a gastritis atrófica, en el sentido de que existe una disminución de la proporción del pepsinógeno 1 y 2 porque existe pérdida de las células parietales y también existe hipergastrenemia por pérdida de células parietales y también por la hipocloridria. Respecto al factor intrínseco, entonces recordamos que las células parietales activadas secretan factor intrínseco además del ácido clorhídrico. Este factor intrínseco es importante para la absorción de la vitamina B12. ¿Por qué? Porque este factor intrínseco va a unirse a la vitamina B12 que se encuentra en la luz del estómago. Cuando nosotros comemos un alimento con vitamina B12, esta vitamina B12 se va a encontrar en la luz del estómago y no se absorbe por sí sola. Debe unirse al factor intrínseco
y forma un complejo. Ese complejo se absorbe recién a nivel del ileum terminal. La deficiencia de vitamina B12 puede ser potencialmente mortal. Es por eso que pacientes con gastrectomía total o que tengan anemia perniciosa requieren suplementación. En condiciones normales se secreta un importante exceso de factor intrínseco. Es por eso que la medicación supresora de ácido, las que se encargan de inhibir el efecto de estas células parietales activadas, no parece que tenga una repercusión en la producción ni en la liberación de la vitamina, perdón, del factor intrínseco y su absorción con la vitamina B12. Afortunadamente, en otras palabras, el tomar los medicamentos antiácidos no tendría un efecto inhibidor en la producción ni en la liberación de nuestro factor intrínseco. ¿Por qué? Porque cuando se secreta en exceso. Bueno, eso respecto a lo que viene a ser nuestra secreción, tanto de ácido, de pepsinógeno, de factor intrínseco. Y ahora es importante hablar de nuestra mucosa gástrica, ¿no? Que conforma una barrera. Lo que les había mencionado, la resistencia duradera del estómago a la autodigestión por el ácido clorhídrico cáustico y también de la pepsina activa están en relación a la conformación de una barrera gástrica y a un efecto de citoprotección. Cuando estas defensas se rompen, es cuando empieza a producirse la ulceración. El flujo sanguíneo de la mucosa desempeña un papel crucial en el mantenimiento de la mucosa saludable, porque se encarga de proporcionar nutrientes y oxígeno para las funciones celulares que se encargan de la citoprotección. Si nosotros afectamos el flujo sanguíneo hacia la mucosa, vamos a ver que las funciones celulares de citoprotección van a disminuir. Y esto va a ser como si nosotros tuviésemos una balanza en la cual los factores protectores disminuyen y al disminuir, los factores agresivos van a poder desencadenar la ulceración. En ese sentido, pues el uso de sucralfato suele actuar localmente, mejorando las defensas de la mucosa. También existirán factores protectores que se encuentran a nivel de la saliva, a nivel de secreciones duodenales o secreciones pancreáticas o incluso en las secreciones biliares que ayudarían a la conformación de esta barrera mucosa gástrica. Esta es una tabla que tenemos en el texto que nos dice, ¿no?, los componentes y mediadores importantes de las defensas mucosas en el estómago. Respecto a los componentes, tenemos la presencia propia de la mucosa. Luego tenemos la capacidad de secreción de bicarbonato y de igual forma tenemos la barrera epitelial. Esta barrera epitelial físicamente, pues va a estar representada por unas características. Primero, los fosfolípidos que son hidrófobos, las uniones estrechas y lo que les había mencionado, ¿no? Esa capacidad, gracias a la presencia de esas o ese tipo de células madre que se encargan de la restitución, de reponer las células epiteliales que se descaman, que se eliminan, van a ser restituidas ágilmente, oportunamente, entonces esa es la capacidad de restitución. De igual forma existe una microcirculación, una hiperemia reactiva cuando se encuentra frente a la presencia de ácido. La microcirculación favorece esa hiperemia. Y de igual forma tenemos la presencia de las neuronas sensoriales aferentes que van a ayudar a realizar ese control neurológico humoral de la secreción ácida. Eso parte de nuestros mediadores. Estos mediadores pues van a ser, por ejemplo, las prostaglandinas. Y esto es muy importante. Cuando hablemos de la enfermedad ulceropéptica, vamos a ver que afectar a las prostaglandinas va a ser repercutir en nuestra barrera mucosa. De igual forma, el óxido nítrico es un mediador muy importante, como el factor de crecimiento epidérmico, como el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, el factor de crecimiento de hepatocitos, la histamina y también el péptido liberador de gastrina. Si nos dirigimos a la producción de hormonas gástricas como parte de la fisiología del estómago, pues tenemos que hablar necesariamente de la gastrina. La gastrina, que es producida por las células G que se encuentran en el antro gástrico y que desencadenan o que se encargan de una función
principal como estimulante hormonal, ¿no? Es el principal estimulante de la secreción ácida durante la fase gástrica. Los péptidos y aminoácidos son los estimulantes más potentes para que se estimule la producción de gastrina. Y el ácido luminal es el inhibidor más potente. O sea, existe como una autorregulación, ¿no? Cuando existe ácido luminal, la presencia de este ácido lo que va a hacer es producir una inhibición de las células G para que no se produzca tanta gastrina. También la secreción ácida estimulada por gastrina se bloquea de manera significativa cuando tenemos el uso de antagonistas H2, porque recordamos, ¿no? La histamina se encarga de estimular a la gastrina. Si se inhibe la histamina, tenemos un efecto importante de inhibición en la producción de gastrina. Las causas importantes de hipergastrinemia incluirán la anemia perniciosa, perdón, la medicación supresora de ácido, el gastrinoma, una cirugía de Birchot 2, una vagotomía. Respecto a otra hormona, en este caso el texto nos presenta la grelina, que nosotros recordamos que va a ser una hormona que se encarga del apetito. La producen células especializadas, tipo PD1, que se encuentran en las glándulas sucínticas gástricas y parece ser que es un importante regulador orexigénico. O sea, nosotros recordamos que existen o la hiporexia, digamos, ¿no? Eso es cuando uno tiene pérdida de apetito. Lo orexigénico es cuando existe apetito, ¿no? Estimulante del apetito. Es un regulador estimulante del apetito que estimula el apetito justamente a través de receptores hipotalámicos. Y esto se encuentra en relación a la leptina, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? La grelina estimula el apetito, la leptina lo que haría es disminuir el apetito, pero ya vamos a llegar a la leptina. Tenemos que hablar primero de la somatostatina. La somatostatina, que es producida por las células D que se encuentran en toda la mucosa gástrica y cuyo efecto es inhibir la secreción de ácido de las células parietales y también inhibe la liberación de gastrina, inhibe la liberación de histamina. Su principal estímulo es la acidificación antral. O sea, ante la presencia de ácido, ya se estimulan las células D para producir somatostatina. Y, por contrario, la acetilcolina inhibe la liberación de somatostatina. ¿Por qué? Porque la acetilcolina lo que hace es promover la producción de ácido, estimulando la gastrina. Tenemos también el péptido liberador de gastrina, que se encuentra en el antro, estimula la liberación de gastrina y también de somatostatina mediante la unión de receptores en las células G y también en las células D. Sería como un coadyuvante. Respecto a la leptina, pues se sintetiza principalmente en los adipocitos, pero también en las células principales del estómago, siendo así que la fuente principal de leptina es el tracto gastrointestinal. La leptina actuaría disminuyendo la ingesta de alimentos. Entonces tendríamos la grelina por un lado, que se encarga de estimular el apetito, y la leptina, que se encargaría de disminuir el apetito, disminuir la ingesta de alimentos. Y también el texto nos menciona, ¿no? Existen lo que se conocen como proteínas autócrinas, que podrían ser sustancias como, por ejemplo, algunos elementos, como lo que el texto menciona, como un factor em, trébol menciona, o proteínas de choque térmico, que actuarían de un efecto autócrino, ¿no? Es como si el estómago se autorregulara a sí mismo y cuando habla de hormonas, es importante hablar de que las hormonas gástricas actuarían o el efecto hormonal que recibe el estómago actuaría a todo nivel, ¿no? Actuaría a un nivel endocrino, recibiendo hormonas de la sangre externas. Tiene también un efecto parácrino por el efecto que tiene de una célula a otra, a su vecina, a su célula vecina, por ejemplo. Y también las autócrinas hacia sí mismas. Bueno, eso es respecto a la función secretora. Ahora el texto nos menciona lo que es la función de la motilidad y el vaciamiento gástrico. Y efectivamente vamos a hacer énfasis a la parte grande de la motilidad y cómo se realiza el vaciamiento gástrico, sabiendo que el texto nos va a hacer una descripción bastante minuciosa de la parte microscópica de este efecto.
que si nosotros nos ponemos a pensar en la parte de enfermedad ulceropéptica, pues no tiene mucha relevancia. Lo que sí es importante para la enfermedad ulceropéptica es conocer estos mecanismos de estimulación, de inhibición y los componentes de de la barrera mucosa y demás. Todo respecto a la secreción ácida especialmente. Pero bueno, respecto a la motilidad, la función motora tiene varios propósitos. La actividad motora interprandial se encarga de hacer ese automantenimiento, ya que despeja el estómago de restos no digeridos, de células desprendidas y también de moco. El estómago cumple estas funciones mediante la relajación y contracción de sus músculos lisos que se contraen de forma coordinada en los diversos segmentos gástricos. Esta figura del texto lo que hace es recordarnos lo que nosotros vimos en la parte de histología cuando hablábamos del sistema nervioso entérico y cómo teníamos nuestro plexo mucoso o submucoso de Meissner, cómo para la motilidad teníamos nuestro plexo entérico de Auerbach y cómo a su vez teníamos estas células intersticiales de Cajal. Todas estas que se encargan de unirse a nuestros nervios parasimpáticos, por ejemplo, el nervio parasimpático, el nervio vago, como también a nuestros nervios simpáticos, ¿no? Por medio de los ganglios, del plexo mentérico y nuestro ganglio celíaco especialmente. Entonces, todos estos se encargarán de estimular o inhibir la actividad muscular del estómago. Respecto a la motilidad gástrica segmentaria, pues el estómago proximal cumple la función del almacenamiento de los alimentos a corto plazo y ayuda también a regular el tono intragástrico basal. Esto podría estar en relación a lo que viene a ser el apetito, en el sentido de que la distensión gástrica ayuda a inhibir el apetito. Entonces, alteraciones en ese tipo de motilidad o en esta función de la motilidad podrían tener repercusión en el hábito de ingesta de alimentos de las personas. El estómago distal se encargará de mezclar y triturar la comida en el sentido de que puede hacer incluso movimientos de retropulsión, o sea, puede eliminar fragmentos de alimento y que al ser detectados por el duodeno pueden volver al estómago para continuar con su trituración, con su mezcla y con su digestión, siendo así que el píloro se abre de forma intermitente, permitiendo el vaciado medido de líquidos y pequeñas partículas sólidas hacia el duodeno. Muy diferente el píloro a lo que nosotros vemos en el esófago, ¿no? Nosotros hemos visto en el esfínter esófago inferior, tenemos un efecto, una tonicidad activa que se encuentra cerrado todo el tiempo. En cambio, el píloro vemos que de forma intermitente se va abriendo, se va cerrando, va permitiendo el vaciado medido de los alimentos y también en los periodos interprandiales, pues en ese periodo de mantenimiento o automantenimiento, pues ayuda también a eliminar restos no digeridos, células desprendidas, moco y demás, entonces no se encuentra completamente cerrado. Respecto al vaciamiento gástrico, pues es importante reconocer que el control del vaciamiento es complejo. En general, podemos decir que el vaciamiento de líquidos es más rápido en relación a los sólidos. Va a depender mucho de la osmolaridad, la acidez, el contenido calórico, la composición de nutrientes y también el tamaño de las partículas que vienen a ser características moduladoras del vaciamiento gástrico. De igual forma, la colecistoquinina inhibe el vaciamiento, tanto así como la leptina. ¿Por qué no está colecistoquinina? Nosotros recordamos, cuando tenemos el estímulo de alimentos grasos, se estimula la producción de colecistoquinina. Y es por eso que los alimentos grasos permanecen más tiempo en el estómago, requieren mayor tiempo de digestión y por tanto el vaciamiento se inhibe para que estos alimentos permanezcan más tiempo en el estómago. En cambio, la grelina, que estimula el apetito, que estimula la alimentación, también estimula el vaciamiento gástrico para que el estómago se encuentre vacío mayor tiempo posible o que se encuentre ocupado el menor tiempo posible para que vuelva uno a alimentarse. Esa grelina es responsable de muchas cosas, entonces. Respecto al vaciamiento de los líquidos y de los sólidos, el vaciamiento de los líquidos, pues el vaciado del agua o de una solución salina isotónica sigue una cinética de primer orden, siendo así que el tiempo de vaciado suele requerir solamente
12 minutos. El vaciado de líquidos, si nosotros queremos obtener una velocidad promedio, se produciría a una velocidad de 200 kilocalorías por hora. Respecto al vaciamiento de los sólidos, el tiempo medio de vaciamiento de sólidos es inferior a 2 horas. Muy diferente, ¿no? 12 minutos, 2 horas. Es una función del tamaño, o sea, estará en función al tamaño de las partículas, del contenido calórico de los elementos y también de su composición. Ahora, existen tres procinéticos que pueden tratar el vaciamiento gástrico retardado. Estos son la metoclopramida, la eritromicina y la domperidona. Y los tenemos descritos en esta tablita del texto, que justamente es nuestra tablita número 4 o cuadro número 4 del capítulo 26, que dice agentes que aceleran el vaciamiento gástrico. Y tenemos la metoclopramida, una dosis de 10 miligramos bioral que puede ser hasta 4 veces al día, actuando como un antagonista de la dopamina. La eritromicina, que nosotros recordamos que es un antibiótico, pero también actuaría como un agonista de la motilina y que se puede utilizar en dosis de 25 miligramos bioral hasta 4 veces al día, al igual que la domperidona, que se puede utilizar en dosis de 10 miligramos vía oral hasta 4 veces al día y actuaría de igual forma como un antagonista de la dopamina. Y ya finalizando nuestra parte introductoria, pues el texto nos habla del diagnóstico de la enfermedad gástrica. Y vamos a ver que lo va a hacer todo de forma muy puntual. Ha hecho mucho hincapié en la parte de fisiología, más que en la parte de diagnóstico, pero vamos a ver que la parte de diagnóstico es muy puntual. Primero tenemos los signos y síntomas, ¿no? En el sentido de que los signos y síntomas, bueno, en este caso los síntomas más comunes van a ser el dolor abdominal, la pérdida de peso, la saciedad temprana y la anorexia, como los más comunes, los más frecuentes. Pero no son los únicos, ¿no? Porque el paciente también puede quejarse de náuseas, vómitos, distensión abdominal o hasta anemia, ¿no? O sea, entonces cuando duele el paciente con un cuadro de anemia y puede ser secundaria o patología de estómago. Varios de estos síntomas son descritos de forma general por los médicos, incluso por nosotros, como dispepsia. Cuando hablamos de dispepsia, que vendría a ser un término médico para la indigestión, estamos hablando justamente de lo que viene a ser el dolor, la distensión abdominal, las náuseas y la saciedad temprana. Estas Esta dispepsia como tal tiene causas comunes. Por ejemplo, el ERGE puede producir dispepsia. Una gastritis por Helicobacter pylori puede producir dispepsia, como otros trastornos del estómago, de la vesícula, del páncreas, pueden producir dispepsia. Entonces, ¿qué es importante? Saber reconocer signos de alarma que nos orienten a realizar una endoscopía temprana, ¿no? La endoscopía temprana debe considerarse en pacientes con un inicio reciente de síntomas de alarma. ¿Y cuáles son? El texto nos presenta en el cuadro número 5 del capítulo 26 los síntomas de alarma que indican la necesidad de una endoscopía superior. Tenemos la edad, pacientes mayores de 55 años con dispepsia de nueva aparición, una pérdida de peso involuntaria, vómitos persistentes o recurrentes, disfagia progresiva, odinofagia de inicio reciente, anemia por deficiencia de hierro inexplicable o por una hemorragias gastrointestinales, la presencia de una masa abdominal palpable o de una linfadenopatía y antecedentes familiares de cáncer gastrointestinal superior. A este nivel, el texto nos presenta el primer punto clave del capítulo 26, que dice, siempre que las pruebas sugieran una infección por Helicobacter pylori, el tratamiento debe iniciarse y también al finalizar el tratamiento debe confirmarse la erradicación. Esto está dentro de nuestras pruebas de diagnóstico, porque tenemos pruebas para Helicobacter pylori. Pero antes de las pruebas para Helicobacter pylori, tenemos nuestro esófago gastroduodenoscopía, o sea, nuestra endoscopía superior. Es un procedimiento seguro, es preciso para pacientes ambulatorios y generalmente se realiza bajo sedación consciente, después de un ayuno de 8 horas mínimo. Sirve para descartar cáncer a todos los pacientes, perdón, para descartar cáncer en los pacientes a los cuales hacemos endoscopía y vemos una úlcera gástrica,
Tenemos que aprovechar la endoscopía para obtener muestras de biopsia, tanto de la base o del lecho de la úlcera como del borde de la lesión, borde de la úlcera, para patología. En caso de gastritis, no solamente se toma una biopsia para este tipo de examen histológico, también se hace una biopsia para poder realizar una prueba de ureasa tisular para descartar la presencia de Helicobacter pylori. O sea, nuestro test de ureasa en endoscopía, que es importante para el diagnóstico de Helicobacter pylori también. Luego tenemos estudios radiológicos, el estudio gastrointestinal superior contrastado con bario. El texto nos dice, ¿no? Las radiografías simples de abdomen pueden ser útiles para el diagnóstico de perforación gástrica cuando tenemos neumoperitoneo o para un vaciamiento gástrico retardado, cuando podemos observar un nivel hidroaéreo elevado. Cuando ya realizamos series gastrointestinales superiores, especialmente de doble contraste, pueden ser mejores que la endoscopía para explicar algunos trastornos. Es como lo que veíamos en esófago, ¿no? En esófago podíamos ver en la endoscopía características de una hernia hiatal, pero el estudio contrastado nos dibujaba la hernia hiatal como tal. Entonces, de igual forma, este estudio contrastado, la serie superior, perdón, no sé qué sucedió. Denme unos segundos, por favor. Muy bien. Bueno, mil disculpas. Continuamos. Habíamos dicho de que los estudios contrastados nos van a permitir ver mejor la anatomía de algunos trastornos como divertículos, como fístulas, ver características de tortuosidad, localización de sitios de estenosis, el tamaño o la morfología de la hernia hiatal. Y también tenemos lo que viene a ser la exploración con tomografía. Ahora, el texto dice, ¿no? Mm, es importante reconocer que la tomografía y la resonancia magnética no van a ser estudios que nos colaboren mucho en el tema de la identificación de la mayoría de los trastornos gástricos, pero sí van a tener una utilidad. Van a ser útiles para la estadificación de pacientes con un tumor gástrico maligno. Entonces, esta es la figura que nos presenta el texto, en la cual vemos, ¿no? Los diferentes tipos de estudios que tenemos a disposición para hacer el diagnóstico de las patologías. Por ejemplo, en esta letra A, el texto nos menciona, ¿no? Tenemos un estudio contrastado de bario, en el cual podemos ver cómo se pinta una masa. Esta masa que nos presenta con este estudio contrastado de doble pared, que en la letra B podemos ver en un estudio de tomografía axial justamente la presencia de un pólipo sobresaliente
en el estómago. Luego tenemos otro tipo de imágenes, esta vez ya tridimensionales, por una tomografía computarizada tridimensional que nos muestra incluso de forma transparente la lesión en el fondo, y aquí está también con la flechita. O sea, esta misma imagen que se ve en el estudio con Vario, la vemos aquí en la tomografía computarizada. En esta reconstrucción tridimensional transparente del fondo gástrico se ve también. Y finalmente, en esta letra D, tenemos, después de realizar nuestra conducta, después de realizar la gastrectomía, cómo se encuentra la lesión. Entonces, todos los estudios pueden ayudarnos tanto a la sospecha como a la confirmación de la lesión, tal vez una reconstrucción para planificar bien la cirugía y de acuerdo a eso realizar la cirugía y finalmente con histología saber qué era esa masa. ¿Era un pólipo? ¿Era un tumor benigno, maligno, etcétera? De igual forma, tenemos el estudio de ecografía endoscópica. Es útil para valoración y tratamiento de las lesiones de masa gástrica, la estadificación local de un adenocarcinoma. Es bastante precisa cuando nosotros tenemos esta ecografía endoscópica. Entonces, si se darán cuenta, la ecografía como tal, en esta parte de estómago, se encuentra relegada. La ecografía como tal no nos estaría ayudando mucho en el tema de diagnóstico de enfermedades gástricas. Pero si nosotros la combinamos con la endoscopía, tenemos nuestro endoscopio que tiene la capacidad de producir o que tiene su transductor y nos produce imágenes ultrasonográficas, nos permite ir directamente hacia lesiones como masas y nos permite ver sus características, ¿no? Si son muy profundas, si son superficiales, nos permite hacer en ese momento una estadificación local de algún tipo de adenocarcinoma y también nos permite evaluar las varices que se encuentran submucosas. También está descrito en el texto el análisis de la secreción gástrica. Esta secreción gástrica que requiere que nosotros le coloquemos una sonda nasogástrica o una intubación gástrica al paciente y que, bueno, por esas razones y demás, actualmente se realiza con poca frecuencia. Puede ser útil cuando nosotros queremos evaluar la hipergastrinemia, queremos evaluar un síndrome de Zollinger-Ellison o queremos evaluar una úlcera resistente al tratamiento o también una enfermedad de reflujo gastroesofágico, ¿no? Porque vamos a permitir tomar muestras de ácido y evaluarlo, ¿no? Si es muy ácido, es poco ácido, está con sales biliares y demás. Respecto a la escintigrafía, pues la valoración del vaciado gástrico implica la ingestión de una comida de prueba, como lo que hemos visto en la escintigrafía esofágica, ¿no? Pedimos al paciente que degluta ya sea un alimento que va a estar marcado con un isótopo, puede ser un alimento sólido con un isótopo, un alimento líquido con otro isótopo, y ver de esa forma cómo se produce la deglución. En el caso del esófago era la deglución. En el caso del estómago, lo que hacemos es valorar el vaciado gástrico. Y de igual forma, luego se hace la exploración con una cámara de rayos gamma que nos permite evaluar las diferentes velocidades, ver si existen trastornos de la motilidad, o como un vaciamiento gástrico retardado, etcétera. Luego el texto nos muestra las pruebas para la infección del Helicobacter pylori. Y nos dice, ¿no? Es importante reconocer la idea de las pruebas de Helicobacter pylori en el sentido de que podemos tener una prueba positiva y esa puede ser muy confiable. O sea, si nosotros ya tenemos una prueba positiva, no vamos a dudar de que no requiere tratamiento. Más bien lo que el texto nos dice, si tienen una prueba positiva, no duden, inicien tratamiento. Pero más bien dice, si tienen una prueba negativa, puede ser poco confiable que sea negativa. O sea, si tiene una prueba negativa, pero tiene todas las características clínicas, epidemiológicas, endémicas de un Helicobacter pylori, no por esa prueba negativa no le den tratamiento. Pueden dar un tratamiento empírico. Entonces, en ese sentido, nos dice, ¿no? Una prueba serológica positiva constituye una presunta evidencia de infección activa. Si tenemos una prueba positiva para Helicobacter pylori, tratemos. La serológica nos sirve para poder identificar los diagnósticos en el sentido de una infección activa, pero el texto nos dice, ¿no?
No es el mejor estudio cuando nosotros queremos ver si hemos erradicado la bacteria, porque la serología, por más que no se encuentre la bacteria, va a seguir presente. Entonces, necesitamos otro tipo de estudios para después del tratamiento. El examen histológico mediante biopsia de la mucosa gástrica con tinciones especiales suele ser el examen de referencia para la infección, pero es de difícil obtención. Tenemos otro tipo de pruebas también, como por ejemplo las pruebas rápidas de ureasa, considerando que la ureasa es una enzima omnipresente en todas las cepas del Helicobacter. Y también importante tenemos la prueba del aliento con urea marcada con carbono que se ha convertido en el estándar para confirmar la erradicación después del tratamiento. Entonces, ¿cómo funciona esta prueba de aliento con urea marcada con carbono? Es justamente esta prueba. Esta es la figura que nos presenta el texto. Deme un segundo, por favor. Esta es la figura que nos muestra el texto, en la cual podemos ver, ¿no? No es una prueba de aliento común y sencilla, sino que utiliza un marcado con carbono, en el cual podemos utilizar aquí, ¿no? Este marcado con carbono. Le vamos a dar al paciente a beber esa urea marcada con carbono. Lo bebe, esta urea tiene que reaccionar en el estómago a la presencia de la bacteria, a la presencia de la ureasa y convertirse en dióxido de carbono. Este dióxido de carbono, con este carbono marcado, va a pasar a la sangre, va a pasar al sistema respiratorio y se va a eliminar en el aliento. Por tanto, esta es la prueba estándar para confirmar la erradicación después del tratamiento, porque solamente con la presencia activa de la bacteria que produce ureasa es que se va a poder producir esa eliminación de CO2 marcado, ¿no? No es como la parte de serología, en la cual la serología va a estar presente tenga o no tenga la bacteria. En cambio, el, en la parte de este test de ureasa, bueno, de urea marcada con CO2, si no hay la bacteria, no se va a producir este cambio químico y por tanto ese CO2 marcado no va a eliminarse por el aliento. También tenemos la prueba del antígeno fecal, que esta es una prueba sensible y que también es específica para una infección activa. O sea, si no tenemos presencia de bacterias a nivel del estómago, entonces no se van a poder eliminar por el intestino. Y entonces la prueba del antígeno también va a ser negativa. Entonces es específica para la infección activa. El cultivo, nos menciona, puede ser útil, pero suele estar reservado para valorar la resistencia antimicrobiana. O sea, si nosotros tenemos un paciente al cual le hemos diagnosticado una infección por Helicobacter pylori y le damos nosotros alimentos, perdón, el tratamiento y diferentes esquemas, no podemos ir desde el esquema más básico que lo vamos a ver el día de mañana, desde el esquema más básico y agotamos dos esquemas más y hacemos nuestro estudio, nuestro test y sigue siendo positivo. El cultivo lo que va a hacer es permitirnos realizar un antibiograma y el antibiograma nos va a ayudar a valorar la resistencia antimicrobiana y así poder dirigir también nuestro tratamiento antibiótico, porque el objetivo del tratamiento es la erradicación. Y finalmente tenemos las pruebas de motilidad antrodental y la electrogastrografía. Estos, este tipo de test o pruebas que se encargan de valorar la motilidad, que suelen ser útiles para la valoración de los pacientes con cuadros crónicos de dispepsia, ¿no? Pacientes dispépticos. La figura que les he mencionado, cómo funciona este test, ¿no? Que nos menciona. Es el estándar para confirmar la erradicación después del tratamiento. Nuestra prueba de aliento con urea marcada con carbono. Y esa es la parte introductoria que nos presenta el texto respecto a patología de estómago. La siguiente parte que acompaña o el párrafo que sigue es justamente infección por Helicobacter pylori
y lo vamos a ver mañana, porque es importante conocer cómo el Helicobacter pylori está relacionado a nuestra enfermedad ulceropéptica y mañana veríamos esa parte hasta la presentación de las complicaciones. Veríamos un poco del tratamiento médico y para el viernes nos reservaríamos el tratamiento quirúrgico porque justamente este está dirigido al tratamiento de las complicaciones, recordando que la perforación de una úlcera péptica es una complicación. Y con eso terminaríamos nuestra semana de patología de estómago y entraríamos a otra semana de patologías de nuestros capítulos de cirugía. No sé si tuvieran alguna pregunta respecto a esta parte introductoria. Si me dan chance, en unos minutos yo ya les paso las diapositivas de esta clase para que puedan completar, repasar lo que ya les pasé la madrugada, la noche de ayer, anoche. Y también vería de pasarles de forma oportuna la parte de las diapositivas para completar del capítulo o del tema de mañana junto con el caso clínico y las preguntas para que las repasen y así mañana ya entramos a hablar directamente sobre infección de Helicobacter pylori y la enfermedad ulceropéptica, porque tiene mucha relación. Muy bien, como veo que no hay preguntas, una vez más me disculpo por la eventualidad del día de ayer. Afortunadamente no vamos a retrasar lo que tenemos que abordar en la semana, lo estamos recuperando y también mañana inmediatamente vamos a ver la continuación de esto, ¿no? O sea, de nuestra introducción y vamos a empezar a ver la parte de enfermedad ulceropéptica. Y el día viernes ya concluimos con la complicación, con la perforación. Entonces, muchas gracias por su atención. En unos minutos yo les comparto el material para la clase de mañana, junto con el material complementario de la clase de esta noche. Y pues nos veríamos el día de mañana a la misma hora con patología o la enfermedad ulceropéptica. Que tengan muy buenas noches. Hasta el día de mañana.